están haciendo también una labor muy valiente, muy chingona. Dice el maestro Sevilla, Kid Ranier inspiró a las organizaciones de Claudio X González. Me lleva la chingada. Kid Ranier, el líder de la secta sexual NXIVM, de la que formaba parte el hijo de Salinas y todos estos personajes. El que está en el bote, que no volverá a ver la luz en libertad, por marcar, por abusar. Bueno, escribe el maestro Ricardo Sevilla. Ayer, poco después de publicar en este mismo espacio el reportaje La Agenda de Claudio X González, de Economist y Salinas, Verónica Vaz, directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo, el CIDAC por sus siglas, denostó la investigación donde revelé que desde 1990 el semanario británico The Economist celebra cumbres anuales en México que son patrocinadas por empresas y organizaciones como Braskem, IDESA, Monex, FEMSA y el Consejo Coordinador Empresarial. La directora del CIDAC, organización que tutela Luis Rubio Friedberg, presidente de la organización México Evalúa, consejero del Grupo FEMSA y articulista del periódico Reforma y la revista Nexos, desde su cuenta de Twitter opinó que mi reportaje era muy simplista y agregó: pensé había una mejor crítica. Mis investigaciones, escribe el maestro Ricardo Sevilla, sobre las llamadas organizaciones civiles al punto, me permitieron reconocer a Verónica Vaz, quien además de trabajar en el equipo de Luis Rubio, forma parte del robusto equipo de expertas de la organización México ¿Cómo Vamos?, que preside el empresario Luis de la Calle y dirige Sofía Ramírez Aguilar. Así que ahí mismo en Twitter le respondí: no seas tan rigurosa, ustedes tienen millones de pesos para investigar y fuera de reportera en serio, les parece mejor idea aparecer en la portada de Mundo Ejecutivo. Cabe mencionar que el pasado 10 de mayo en el reportaje INE abre sus puertas a Claudio X González, publicado aquí mismo en Regeneración MX, escribe Sevilla, documenté que el 15 de mayo pasado Sofía Ramírez Aguilar fue designada por el INE junto con Sebastián Garrido de Sierra, editor de la revista Nexos y colaborador de Letras Libres, durante una sesión extraordinaria presidida por Lorenzo Córdoba, como integrante del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal, el COTAPREP 2020-2021. Verónica Vaz, amiga de Rosa Laura Junco, aquí es donde se pone cabrón la cosa, Verónica Vaz, amiga de Rosa Laura Junco, hija del propietario de los diarios Reforma en la Ciudad de México y El Norte en Monterrey y Mural en Guadalajara, Jalisco, ante las aseveraciones de que The Economist organiza y conduce en nuestro país una serie de conferencias donde se reúnen ejecutivos de alto nivel para discutir y debatir el futuro de México, de acuerdo con las propias palabras del medio de comunicación, apuntó en otro mensaje desde Twitter: asumir que asistentes a un foro local manda sobre la línea editorial de la revista británica es tener a los invitados al foro en muy alta estima. La politóloga egresada del ITAM, que actualmente escribe en la sección de negocios del periódico Reforma, pretendía adjudicarme afirmaciones que dentro del cuerpo de mi reportaje jamás escribí, y así se lo hice notar. La subordinada de Luis Rubio y Luis de la Calle no respondió. Lo cierto es que detrás de las apuradas descalificaciones de Verónica Vaz se anidan intereses y preocupaciones que están muy lejos de ser simples interpelaciones en Twitter. Para hablar precisamente de lo que viene después y de lo que publica precisamente el maestro Ricardo Sevilla. Saludo a Ricardo Sevilla, ya lo decía, colaborador de Regeneración MX, de la revista Polemón, miembro obviamente de la familia Sin Censura y de medios independientes que sostengo. Le estamos poniendo en la madre, con la verdad por delante, a esos damnificados de la 4T. Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, querido Vicente, querido público que nos ve y que nos escucha? Buenos días, ya casi buenas tardes. Y efectivamente, como ya lo diste a conocer, déjenme contarles y abundar que ayer precisamente, un par de horitas después de publicar en Regeneración MX y difundir aquí en Sin Censura este reportaje de Claudio X González y sus relaciones con The Economist y Carlos Salinas de Gortari, una persona llamada, como ya lo mencionaste, Verónica Vaz, que resulta, de acuerdo con su currículum, que es directora general de este Centro de Investigación para el Desarrollo, conocido por sus siglas CIDAC,
salió de inmediato a denostar la investigación, donde, como tú ya dijiste, revelé que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en la década de 1990, es decir, desde hace 31 años, este semanario británico, The Economist, celebra estas cumbres anuales donde se dan cita, como lo reafirmo y no me cansaré de hacerlo, este grupo de darwinistas sociales que son patrocinados por estas empresas, por estas organizaciones, que ya son cada vez más frecuentes y repetidos sus nombres, y que tú ya mencionaste perfectamente, y que lo están mencionando también en los reportajes que se publican en Sin embargo, que se publican en Contralínea y que publicamos nosotros en Regeneración MX y que damos aquí también primicias en Sin Censura, y que uno dice, ¿cómo es posible que continúen firmando estos desplegados donde dicen que están siendo perseguidos, que están siendo acosados, que están siendo injuriados y que sus derechos de libertad de expresión se están visto perseguidos por el presidente de la República y por como nos llaman a nosotros despectivamente los matraqueros de la Cuarta Transformación, disque Cuarta Transformación, los youtuberos, etcétera. Todos estos calificativos lo único que revelan es que están ya no nerviosos, Vicente Público, ya no están nerviosos, ya están enojados, están más que enojados, están furiosos, porque todos los días prácticamente hemos estado sacando documentación perfectamente probada, comprobada, porque somos periodistas de mucha trayectoria, periodistas de investigación, que hemos trabajado en esos mismos medios donde ellos escriben opiniones al garete sin ningún tipo de responsabilidad. Y bueno, para entrar a los datos duros, resulta que esta directora del SIDAC, que como tú ya leíste, tutela Luis Rubio, que es presidente además de esta asociación, de la enésima asociación que está compuesta por los mismos personajes, es además empresario consejero del grupo FEMSA, que patrocina los eventos de The Economist junto con Animal Político. Pero además es amigo de Héctor Aguilar Camín, es miembro del comité editorial de esa revista, que ha recibido, y que también lo hemos dado a conocer, contratos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que también hemos dado a conocer que han infiltrado al INE, que han infiltrado al Tribunal Electoral, que han infiltrado al mismo COTAPRED, que también lo hemos dado a conocer aquí al público de Sin Censura. Se encargará del conteo rápido el próximo domingo, que es algo muy preocupante y que nos ha llevado a un debate aquí en Sin Censura, en Regeneración, contra AP, contra Rafael Cabrera, que nos han bajado los contenidos en vivo, incluso las participaciones en Sin Censura y en otros lugares, porque no quieren que se conozca esta información. Pero, querido Vicente, querido público, aquí el sustrato de todo esto es, como tú ya anticipaste en el título, que Verónica Vaz, que es amiga cercana de Rosa Laura Junco, que es hija del propietario de los diarios Reforma, aquí en la Ciudad de México, El Norte, en Monterrey, Nuevo León, y El Mural, en Guadalajara, Jalisco, salió ayer muy ufana, le ganó la víscera a tratar de denostar el artículo, el reportaje que nosotros habíamos dado a conocer aquí en Sin Censura y que publicamos con todos sus detalles en Regeneración, diciendo que era prácticamente algo, una ocurrencia. Esta politóloga egresada del ITAM
que además actualmente escribe en la sección de negocios de ese periódico, del periódico de su amiga, pretendía adjudicarme afirmaciones que dentro del cuerpo del reportaje, quienes ya lo leyeron, yo no dije, no aseguré, le respondí e hizo mutis. Ocurre que esta mujer participó en los cursos que llevó a cabo la secta sexual NXIVM. Entonces, ella misma se trató de borrar dentro de su currículum, porque estuve buscando en varios repositorios cuál era la trayectoria que tenía esta protagonista, que tiene una participación muy importante en todas estas organizaciones. No es un personaje menor, es un personaje protagónico, porque hay que recordar que ella fue la secretaria técnica de esta organización efímera, que ustedes recordarán que se llamó Méxicos Posibles, y que tuvo una efímera, una efímera participación, una efímera y un poco sombría vida, porque de acuerdo con la revisión que yo realicé, ellos aseguran que estuvieron, que nacieron en 2015 y sin embargo solamente reportaron actividades durante un par de meses y después desaparecieron. Ya no tienen ningún tipo de información, ya no tienen ningún tipo de eventos. Y bueno, esta mujer, cuando estuvo trabajando como directiva de estas organizaciones, se le ocurrió que necesitaba, porque fíjense nada más, ella fue la directora de esta otra cosa, de esta organización que se presumen con todo el cinismo y con toda la caradura de organizaciones de la sociedad civil, que son el vocero del pueblo, el vocero de la sociedad, el vocero de los grupos multiculturales que hay en este país, que se llama México Unido contra la Delincuencia. Ella fue precisamente la que encabezó esta epopeya, como dicen ellos, para enfrentar los peligrosos retos de la ilegalidad que todos los días, de acuerdo con la propia información que ellos ofrecen en la página de internet, dicen, somos eso, somos una asociación civil no lucrativa, laica, apartidista, y que únicamente nuestra bonomía nos hace trabajar en favor de la seguridad, la justicia y la paz. Así lo dicen. Parece exagerado, pero estas son sus palabras. Y bueno, sí, en busca de esta inspiración, de las herramientas, de los materiales propicios para llevar esta seguridad, justicia y paz en nuestro país, Verónica Vaz decidió acudir a la organización dedicada al marketing multinivel y al tráfico sexual de NXIVM. Fíjate nada más, pero la amiga de Rosa Laura Junco, que forma parte, y aquí hay una ironía, de este robusto equipo de expertas de la organización México, ¿cómo vamos? Lo digo con ironía porque así se presentan. Ahí en el reportaje que yo publico hoy en Regeneración y que invito al público de Sin Censura y a todos los que estén viendo y escuchando este programa, que corran a verlo, pongo las fotografías de quienes están financiando, quiénes son los patrocinadores de estas organizaciones que ha encabezado la amiga de Rosa Laura Junco y que además de tomar los cursos, estos cursos del programa ejecutivo para tener una mayor articulación humanista, porque así se presentaban, pues esta mujer no solamente los tomó,
Vicente, y público, sino que además se dio el tiempo de elogiar bombásticamente, panegíricamente a Kate Raniere, este delincuente que está recluido y, como tú bien dijiste, de por vida, porque se maneja que tiene una cadena perpetua, pero no, en realidad, bueno, fue condenado a 120 años precisamente por eso, por extorsión, abuso sexual a menores, amenazas, delincuencia organizada, y no por asesorar a estas organizaciones, que fíjate, se revela días antes de que se lleve a cabo la elección más importante y más grande de la historia de este país. Nos damos cuenta de que Verónica Vaz, que está junto con estos periodistas y líderes de opinión como Gabriela Barquetín, como Héctor Aguilar Camín, José Woldemert, el director editorial de Reforma, José Párdinas, que no es reportero ni periodista ni nada, como ya lo dijo el compañero Álvaro Delgado, están ahí y en busca de inspiración para sus organizaciones y para llevarle a la sociedad civil que tanto defienden la seguridad, la justicia y la paz en México y las arañas, acudió y dijo: Kate Raniere es mi amigo, lo considero mi maestro y mi principal enfoque, y lo dijo en entrevista. Ahí están, yo le puse las ligas para que la gente, si gusta darle ahí un clic, pueda ver todas las sandeces que dijo en favor de este delincuente, de este traficante sexual, y dijo: bueno, a mí me parece que todo esto me ha ayudado muchísimo la visión humanista de Kate Raniere para que México progrese y evolucione. Imagínate nada más, querido Vicente, imagínense, amigos, este señor, dice esta mujer, que la convirtió en una persona mucho más sensible a los problemas sociales de este país, buscando la inspiración, las herramientas, los instrumentos de ese humanismo que pregonan en un traficante, en un delincuente, y ella lo dice, son sus palabras. Entonces, esta mujer continúa escribiendo en el periódico Reforma, esta mujer continúa muy activa, esta mujer es empleada de Luis Rubio, de Luis de la Calle, esta mujer forma parte de la organización México Cómo Vamos, y que no es gratuito de ninguna manera que ella salga y descalifique nuestro trabajo, porque nosotros exhibimos a Sofía Ramírez infiltrada en el INE. Entonces están enojados, están molestos y ya no atinan cómo salir y caricaturizar y ridiculizar nuestro trabajo, y no pueden, porque ellos mismos quedan en entredicho, ellos mismos exhiben y nos dan pie a que nosotros, periodistas de investigación, jalemos hilos y de inmediato salga toda la basofia que estaban guardando en sus almacenes, todo el dinero que tenían en el subsuelo, y que, como tú ya dijiste y como dicen los compañeros en Contralínea, sin embargo, y en varios lugares, están desesperados porque ya se les acabó esa mina de oro. Ahora, Vicente, si a esta mujer sale en un rato, que yo ya no lo creo, y la invitaría a un debate público frontal, y a cualquiera de ellos, donde aportemos datos duros, a considerar que mis aportaciones informativas, que mis investigaciones son muy simplistas, yo quiero decirle en mi descargo que todas estas investigaciones están sustentadas no solamente en mis pesquisas, sino además y paradójicamente en lo que ellos consideran medios de comunicación amigos, derechistas, elitistas, como La Razón, que es un diario priista,
en donde yo trabajé además, y por si fuera poco, esto fue publicado en The New York Times. Pero eso es terrible, terrible porque esto deja al desnudo, incluso ahí en el reportaje, está la cabeza, la captura de pantalla de la cabeza con que titularon esta entrevista, porque ella concedió una entrevista y además en la fotografía aparece con la sensible Edna Jaime, que también poco se ha dicho sobre ella, y que Edna Jaime le escribió apenas hace un par de días a Álvaro Delgado, quien la exhibió en Sin embargo, con estos contratos, igual que Alejandro Cope y Zabludovsky y toda esta élite, le escribieron cartas en desbandada, le dijeron, queremos que quites nuestro nombre de eso porque está denigrando nuestra imagen. Qué cara dura, qué cinismo, qué, dirías tú, qué poca madre. Y perdón que ceda al exabrupto, pero es que entre más nos metemos en este viñero, en este basurero, continúan saliendo los mismos nombres, pero son idénticos, son el INCO, es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Animal Político, artículo 19, Claudio y sus secuaces, Amparo Casar, Pardi, Luis de la Calle, el amigo de Lorenzo Córdoba y Murayama, que es el director de jurídicas, ahí están fotografías de este sujeto con las mangas de la camisa remangadas, valga la redundancia, trabajando en favor y inspirados en Kate Raniere. Entonces es increíble que además de que intenten verle la cara a la gente, a los electores, al pueblo de México, y que lo estén saqueando, además estén inspirados no solamente en Herbert Spencer, que como quiera, darwinista social y todo, era un filósofo naturalista notabilísimo. No, sus referencias intelectuales, su inspiración, su gurú, resulta el traficante sexual que ha dado la nota de los últimos, pues por lo menos de la última década. Entonces, Junco, Reforma, estas organizaciones civiles, Valeria Moy, Verónica Vaz, Sofía Ramírez, etcétera, es una telaraña que poco a poco nosotros estamos tratando de desmadejar y que está saliendo y saliendo y saliendo. Y uno se pregunta, ¿esto es ad infinitum o hasta dónde nos va a llevar? Pero es muy importante, Vicente, público, que nosotros continuemos en esa labor, que continuemos dando a conocer todo esto con datos duros, siempre lo voy a enfatizar, para que no haya ninguna duda. Y los invitamos, por lo menos yo a cuenta propia, con argumentos y con datos duros a un debate público, frontal, sin teleprompter, sin ocurrencias, sin descalificaciones, a todos estos columnistas, a Sarmiento, a Silva Herzog Márquez, que está en su Torre de Babel y que está haciendo esa defensa en una burbuja, a que salga y conozca el pueblo y que vea la opinión y lo informado que estamos y que no creemos en absolutamente nada de lo que nos dicen, pero que adicionalmente no los reconocemos como representantes de ninguna causa que tenga que ver con el pueblo. Caray, pues nos has planteado una situación complicadísima porque muchos de estos personajes son a los que les hace el caldo gordo un sector del periodismo que en su momento pedía la destitución de Mario Delgado por haber asistido, y miren que Mario Delgado no es santo de mi devoción, Mario Delgado, el presidente de Morena, por haber asistido a una de estas conferencias de Nexium, o en el caso de la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, a quien yo critiqué por haberle mentido a Julio Astillero en aquella entrevista de que no conocía a Kate Raniere. Pero pues si todos tienen la cola sucia, ¿con qué cara? Bien dice el presidente que el conservadurismo tiene como base la hipocresía, porque si así nos vamos, habría que pedir la destitución de estos personajes
de estas señoras que han hecho declaraciones con emoción sobre Kid Raniere. ¿O qué me dicen del silencio hipócrita también del periódico Reforma sobre Rosa Laura Junco, la hija de Alejandro Junco, el dueño de estos periódicos, que nada dijeron sobre la relación con Kid Raniere? Pero bueno, mi querido Ricardo, yo le pido a la gente que lea lo que publicas en regeneración.mx cuando tengan la oportunidad, que no tiene desperdicio porque los vas exhibiendo uno a uno, una a una, y quiero pedirte tu opinión para cerrar, si me permites, con un tema que me parece relevante. Tú has dicho, y grábeme, don David, Ricardo Sevilla ha dicho que de alguna manera, ya se definirá hasta qué magnitud, hasta qué nivel, que de alguna manera la gente de Claudio X González han infiltrado en el INE. Bueno, pues lo que se viene va a estar cabrón. El INE ordena a Andrés Manuel López Obrador bajar 3 mañaneras de mayo porque incide en el debate político electoral, concluye la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal que le dio en su momento dinero a Héctor Aguilar Camín, un reportaje que presentó aquí en Sin Censura y en Regeneración MX el propio Ricardo Sevilla, confirmó, dice que el INE podrá frenar conferencias de Andrés Manuel López Obrador si violan veda electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó medidas cautelares impuestas por el INE y le otorgó la facultad de suspender las transmisiones de la conferencia mañanera del presidente López Obrador en caso de violar la veda electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomaron la decisión durante una sesión privada en la que confirmaron que incurrió en la repetición de conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral durante sus conferencias desde Palacio Nacional. El presidente, por su parte, muy respetuoso, dice: tenemos diferencias con el INE, pero se acatará la orden de retirar las mañaneras que piden. Por su parte, la escritora, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, hizo un llamado en su cuenta de Twitter a la población para que este domingo salgan a votar y con ello se evite que los vivillos hagan trapacerías. Como yo digo, el que entendió. Dame una reflexión de esto que estoy planteando y no sé si voy bien o me regreso, Ricardo Sevilla. Creo que no tengo que poner más elementos sobre la mesa para que nos des la reflexión. Sí, claro que sí, Vicente. Mira, a mí de entrada me parece que urge una revisión sobre estas leyes anacrónicas, pedestres, porque en una era que se precia de ser democrática, yo no entiendo que haya un calendario para iniciar y terminar un proceso democrático. La democracia tiene que vivirse todos los días, sin calendario, sin horarios, sin especificaciones, sin cortar publicidad, anuncios. En algún momento, en una charla con el cronista de Portales, Carlos Monsiváis, yo le decía: Carlos, tú tienes la capacidad enorme de poder convencer a la gente con tus argumentos. Y él me dijo: no, Ricardo, yo no convenzo a nadie. Cuando tú te convences es porque ya previamente estabas convencido. Nadie te puede convencer de lo contrario de lo que tú crees. Y en efecto, coincido con eso porque, fíjate, delimitar la democracia, convencerte a ti de que si yo doy a conocer una información y tú digas: híjole, estos desgraciados son tal por cual y aquí están los datos duros que lo prueban, yo no voy a votar por ellos. Pero si me silencias, si me pones una mordaza por ley, eso no puede ser posible. En ninguna sociedad que se precie de democrática
puede ocurrir eso, de tal suerte que yo creo que hay que hacer una revisión profunda sobre estas leyes anacrónicas, prehistóricas, pedestres, y que están hechas a modo y satisfacción de José Woldenberg y sus secuaces, de José Woldenberg y sus prosélitos, porque no dejemos de ver que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son los prosélitos de Woldenberg, que están también en estas asociaciones, que forman parte de los consejos consultivos, y fíjate lo que hace el presidente le desea buena salud a Felipe Calderón, el presidente dice, vamos a acatar las disposiciones del INE, y estos sujetos, por el contrario, lo injurian, lo calumnian, y además actúan de manera no solamente contraria a la política del gobierno federal, no de un personaje, no del presidente, sino de la política del gobierno federal, del Estado mexicano y del pueblo, porque no se nos olvide que todas estas respuestas virulentas que ellos tienen precisamente que ver con esta exhibición. Y fíjate, a espaldas del pueblo, ellos el año pasado, y como tú dijiste, nosotros revelamos que el 15 de mayo de 2020, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el INE avalaron la incursión de Sofía Ramírez Aguilar y de este otro personaje, Sebastián Garrido de Sierra, que son no solamente amigos, porque usted puede ser amigo, usted, nosotros, de quien sea, pero estos señores forman parte, son empleados de Nexos, de Letras Libres, de Aguilar Camín, de Enrique Krause, entendamos eso, y entonces los meten pasándose por alto o pasándose por el arco del triunfo, que hay conflicto de interés, y entonces dicen, bueno, van a formar parte del egregio y respetable Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Válgame el dislate, porque estos sujetos no solamente van a meter la nariz, aunque se enoje Rafa Cabrera, el verificador, que nadie verifica. Caray, van a estar ahí, no van a meter solamente la nariz, no solamente van a mirar, van a tratar de meter, van a tratar de manipular, y eso nos debe quedar muy claro. Si no tienen la cara ni la decencia para decir, sí, nosotros nos inspiramos en Kate Raniere y en esta secta sexual, y tenemos vínculos muy estrechos, trabajamos con ellos y nos quedamos en silencio, eso habla perfectamente de lo hipócrita y de lo malévolos y de lo perversos que son, y que no se van a tocar el corazón para vulnerar una vez más la democracia. De tal suerte, y que ya para terminar, yo invito nuevamente al público, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, que estos personajes tanto repudian, que hagan una reflexión, que se informen, y que más allá de los embozos que nos quieran poner, nosotros alcemos la voz, porque ya no es posible que este tipo de personajes continúen viviendo a expensas del pueblo, a expensas, esos 400 abajo firmantes, que viven a expensas de los más de 127 millones de mexicanas y mexicanos, querido Vicente, querido público, y no los agotó. Corran a leer este reportaje en Regeneración que hoy publicamos y que hoy estamos glosando aquí con la generosidad del público que nos ve, que nos escucha, y por supuesto de ti, querido Vicente, que siempre es un honor conversar contigo y en los micrófonos de este digamos, paraninfo de la información, porque eso es, hay libertad, no hay línea, nunca nos comunicamos para que tú me des el libreto, y entonces eso es maravilloso, y hay que decirlo públicamente también. Somos independientes, y yo agradezco profundamente que estemos en este puente de comunicación con tu audiencia. De tal suerte que les envío un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde, infórmense, no se enojen, pero piensen lo que van a hacer, porque la democracia no puede depender de 400
miserables abajofirmantes. Pues mi querido Ricardo Sevilla, nosotros somos los agradecidos y seguramente te odian porque la gente está interesada de los temas que pones sobre la mesa. Las más de 20,000 personas conectadas en estos momentos en vivo y en directo, eso es lo que les duele. A las más de 20,000 personas les pido que lean en regeneración.mx, que busquen lo que escribe en Regeneración el maestro Ricardo Sevilla, y Ricardo, que también te apoyen en redes sociales. ¿Cómo te encuentran en Twitter? Claro que sí, por favor, apoyen este periodismo independiente que estamos realizando a pie, sin ninguna organización de por medio. Entonces ahí en Twitter estamos dando la batalla, @Sevilla Crítico, y también, por supuesto, en Regeneración MX, en Polemón y en otros lugares donde también estamos expandiendo esta información. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, es Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.